Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Televisión Popular. Hoy tenemos un viejo amigo o un invitado habitual en esta casa, en otros programas también ha sido en eso, pero que hacía tiempo que no estaba con nosotros, no porque no quisiéramos, sino porque muchas veces su labor le impide el poder estar en nuestros estudios. Me refiero a José Antonio Gómez, ingeniero de Caminos, Canales y Portos, director de la Sociedad de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Santander. Hablaremos de vivienda también, pero no es ese el motivo, porque José Antonio es de estas personas sabias, de estas personas que leen mucho, saben mucho, están en permanente actualidad, no solo con lo que ocurre en España, sino en el mundo, y que es una delicia hablar. Gracias, José Antonio, por estar aquí con nosotros. Muy buenas, muchas gracias. Vamos a hablar de un debate que se acaba de abrir, lo ha abierto el presidente el gobernador del Banco de España el otro día, que no se presenta a ninguna elección, que es una persona que no es política y que habla del futuro de las pensiones. Se le han echado algunos partidos políticos encima por decir que las pensiones, salvo que haya un cambio demográfico brutal o se consiga casi un pleno empleo, en el futuro, a 10, 15 años, verán mermadas sus capacidades, no que desaparezcan las pensiones públicas, y que habría que ir a fondos de pensiones privados para complementar. Algo que parece obvio desde el punto de vista de la racionalidad, puesto que el índice de natalidad es el que es, España empieza a ser una sociedad ya vieja, una sociedad ya mayor, es inexorable. Lo que hay que es adelantarse a los acontecimientos, pues ha supuesto que alguien se haya enfadado. Este país da la sensación, muchas veces, antes lo hablamos, que muchas veces lo que no quiere es saber la verdad. Esta sociedad es muy curiosa, quiere que le cuenten sintonías todas maravillosas de campos verdes y que todo es miel, y realmente la realidad es la que es. Esto no significa que esto sea una catástrofe, lo que hay que hacer es tomar medidas. Bueno, pues de este tema, José Antonio, vamos a hablar. Muy bien, pues sí, tienes razón. Yo en el diagnóstico que hace el director, el presidente del Banco de España, coincido plenamente. Otra cosa es, y es lo que se le ha criticado, yo creo, más que el fondo, la forma en la que, bueno, con esa libertad que tú dices, porque no está expuesto a ningún tipo de elección, puede decir con esa crudeza las verdades. Pero lo cierto, y tú lo has dicho, es que las pensiones a un medio plazo van a bajar considerablemente, tienen que bajar, porque la caja no da para tanto. Y esto está muy unido, como tú bien has dicho, al tema demográfico. O sea, han salido datos la semana pasada, nuevos índices que saca el INE sobre la natalidad en nuestro país. España ya es un país, pero como toda Europa, ha envejecido, la vieja Europa de la que ya se habla tanto, o nos califican así países emergentes como es toda Sudamérica o incluso Asia, ¿no? Entonces tenemos que, yo creo que afrontar un periodo de reflexión importante, obviando un poco el politiqueo y las posiciones políticas de cada uno, y sí que afrontar una realidad que está ahí, que ha resaltado nuevamente el representante del Banco de España, que no podemos mirar para otro lado porque es una realidad que nos va a llegar. Yo soy muy consciente, la gente que estamos entre los 40 y los 50, que no vamos ni con mucho cobrar las pensiones que cobraron nuestros padres, que están cobrando nuestros padres, y lo tienes que asumir. El que luego haya que complementar o no complementar, yo entiendo que hay muy bajas salarios en España, que de eso también se puede hablar, que no dan como para tener esa hucha, y que por tanto es criticable posiblemente las formas en cómo desde ese Banco de España se ha lanzado el mensaje. Sí, precisamente lo que dicen algunos, sí, pero es que esto es culpa del trabajo low cost, de las pocas cotizaciones, y es verdad, pero no es toda la verdad, es decir, es una parte de la verdad. Aunque ahora mismo estuviéramos con los salarios anteriores, el problema estaría. El salario low cost no es un problema
en sí mismo para el futuro. Lo que es un problema es para la realidad, que impide que los ciudadanos vivan dignamente. Eso es otra cuestión, pero una cuestión que está pasando desgraciadamente en toda Europa. Pero el tema salarial, digamos, de las personas jubiladas es otro distinto. Es un problema demográfico que la sociedad tiene que aceptar, porque esta sociedad no puede elegir la comodidad, etcétera, etcétera, y luego no la responsabilidad. Lo que habrá que hacer es decir, señores políticos, anticípense, no engañen a la población, digan la verdad y preparen para que los que hoy todavía están en trabajo, dentro de 10, 12 años en su jubilación, tengan un salario digno. Y eso se puede hacer. Se puede hacer con traspasos presupuestarios, se puede hacer con planes de pensiones generales, etcétera, y se puede hacer con una programación general de la economía en este campo, y sobre todo diciendo la verdad. Lo que no se puede hacer es engañar al personal, porque haya unas elecciones dentro de 4 meses o 8 meses y me da igual el partido que sea. Por lo tanto, yo no sé si le parece a usted que el tema de los salarios low cost es un problema en sí mismo por el poco dinero que es para poder vivir, que eso ya es lo grave, no tanto por lo otro, ¿no? Indudablemente. Además, hay que tener en cuenta una cosa, y yo se lo digo mucho a mis hijos, ¿no? Es decir, las personas que nos van a pagar la jubilación a la franja de población que hoy estamos entre 40 y 50, aún no se han incorporado al tejido laboral. Con lo cual, no sabemos tampoco cómo van a aportar en sus... Yo lo del low cost es un tema de oferta y demanda. Es verdad que los empresarios se han aprovechado mucho, muy mucho, de esta enorme crisis que ha habido en estos 8 últimos años, pero eso va a cambiar drásticamente en el momento en que, como parece, la economía empiece a ir hacia arriba, que ya lo está yendo. Ayer hemos tenido datos increíbles del ministro de Economía y eso va a cambiar. O sea, es decir, yo creo que las nóminas, los salarios de la gente van siempre en proporción a la esperanza que el empresario tiene en que su empresa vaya a ir a mejor. Bien, pues este tema de los debates lo dejaremos para más adelante, pero ahí está. El que le toca hacer de malo, lo haya dicho igual crudamente, lo haya dicho con excesiva frialdad, sin empatía, pues sí, lo reconocemos. Pero este es un problema que a través del Pacto de Toledo debieran estar permanentemente en la mesa y sobre todo exigir a los políticos que no trabajen para mañana, que trabajen a 5, 7, 8 y si pueden a más años vista con este asunto. No se puede tampoco asustar a las personas, pero tampoco no decir la verdad. Bueno, seguimos con el show griego. Yo ya no sé cómo calificarlo en estas negociaciones. Drama lo podríamos Drama griego que evidentemente está creando unos problemas muy gordos. Hay mucha información torcida por todas las partes. Hay que tener en cuenta que Grecia no empieza a pagar sus créditos principales hasta dentro de 30 años. Luego eso es casi como un default. Por ahí es por lo que a los que hablan que decir que perdonarles, bueno, pues dentro de 30 años ¿cómo estaremos todos? Hay algo de la deuda que debe estar a 35. El problema es cambiar para que Grecia produzca, para que Grecia exporte, para que Grecia sea competitiva. Y lo que hemos visto desde el mes de diciembre del año pasado, cuando Grecia, el grupo Nueva Democracia pierde las elecciones, es que Grecia entonces crecía al 1%. Grecia ahora mismo está decreciendo medio punto ya y el paro se ha disparado y está en un 27%, ha pasado del 22 que estaba en enero al 27. Ya no voy a decir el dinero que ha desaparecido de los bancos. Luego, en sí mismo, el gobierno de Syriza está siendo catastrófico, pues como un elefante en una cacharrería. Bien, esto por un lado. Por otro lado, la Unión Europea, que está en una negociación que lo está, yo creo, enfocando mal, porque lo que está dando a ver es, aunque no sea así, es que quiere atenazar al pueblo griego. Y yo creo que ahí lo que hay que es enviar mensajes de decir, no, el pueblo griego es al que hay que salvar. Pero lo que no se puede es salvar capricho, es decir, primero las personas, estoy totalmente de acuerdo, pero desde la racionalidad. Sí, bueno, aquí entramos en lo que hemos dicho alguna vez, esta famosa frase ya de que la economía es un estado de ánimo, ¿verdad? Y yo creo que el pueblo griego, que al final es el que más va a sufrir las consecuencias de haber optado por comprar magia y ahora, bueno, encontrarse con la cruda realidad que es el tener que devolver el dinero que te han prestado,
Hablabas tú de la cantidad de dinero que a 30 años tiene que devolver, pero no olvidemos que antes de que acabe junio tiene que devolver Grecia 1.300 millones de euros, que no es tanto comparado con los 230.000 millones que debe, pero bueno, es un dinero que no tiene y que va a tener que de alguna manera sacar de algún sitio. Yo quisiera, a mí la verdad es que el tema griego me da mucha pena por cómo se ha a la gente tergiversado el mensaje de que aquí estamos nosotros y con magia vamos a arreglar esto. Y la magia nunca arregla nada. Es muy bonita y estéticamente es maravillosa, pero seamos conscientes, sobre todo la magia, ¿cuándo la compra uno? Pues cuando está desesperado. En la desesperación te agarras a lo primero que pasa por allí, que además te vende en bonito un mensaje. Ilusión. El problema es que la realidad que siempre gana. Perdón, la es mucho magia, más fácil comprar ese mensaje que el del gobernador del Banco de España. Indudablemente, porque además nos gusta de vez en cuando nos sentimos engañados, que además queremos que nos engañen. Es esto de miénteme pero háblame bonito, ¿no? Entonces yo creo que el pueblo griego ha pasado por ahí. Y en España, en según qué sitios, también estamos comprando magia. Seamos conscientes de que aunque eso es lo que a veces nos pide el cuerpo, en la realidad se va a imponer siempre. Y las deudas hay que siempre pagarlas. El asunto de la negociación, a mí me ha parecido que el gobierno de Syriza tendría que haber dicho: nuestro objetivo es salvar a las personas, y con buenas palabras y corteses palabras haber sido didáctico sobre la situación del pueblo griego. Sin embargo, su estrategia ha sido el insulto, la insolencia, el coqueteo con Rusia. Todo esto ha colmado muchas paciencias. La perspectiva de que nosotros sabemos y los demás no saben nada. El inventor del mundo mundial. Entonces, cuando tú vas a pedir y estás en una situación de inferioridad, lógicamente, esa estrategia es poco menos que suicida, porque se puede coincidir en algunas cosas con Syriza. Yo coincido con Syriza en que hay que salvar al pueblo. Porque el pueblo también es corresponsable de lo que ha pasado, pero hay que salvar al pueblo. Pero presenten ustedes para palmar al pueblo y no gasten ahora 600 millones en tener de nuevo la televisión pública, por ejemplo. Claro, es que es como si dice: mire, yo no tengo para comer en casa, y voy y le ve a usted en la tienda comprando langosta. Oiga, esto no es muy entendible, es algo demagógico. Luego, aquí por todas las partes ha habido, pero lo que ha habido es una fuerte responsabilidad, ¿no? Falta de responsabilidad. Bueno, claro, yo creo que cuando van a Europa con ese talante de una cierta prepotencia, como tú bien has dicho, y de hecho al final se plasmó en que el presidente del país tuvo que cambiar al interlocutor económico con Europa. Eso es fruto de un mensaje que se ha dado durante toda una campaña electoral, en el que tú dices: yo voy de igual a igual que en Europa, pero es que uno es el acreedor y otro es el que ha recibido. Quiero decir que a veces uno tiene que ser consciente de que debe un dinero porque lo ha pedido previamente, que habría que analizar, y yo creo que no se está haciendo, en qué se ha gastado de más 230.000 millones de euros frente a lo que uno ha ingresado. Pero más allá de ese análisis, que yo entiendo que es laborioso, costoso y que hay que remontarse en el tiempo, uno tiene que ser consciente, como bien has dicho, que las relaciones personales, aunque parezca mentira, en este mundo financiero son básicas. Sí. Y el talante en el que uno habla y cómo pide y las formas son básicas. Y eso quizá ha fallado también en el tema griego. Porque si uno coge a la troika y entra con buen pie, se les lleva a Grecia, les enseña la realidad, les dice: intervengan ustedes, les vamos a hacer todas las facilidades, controles, nos sometemos, pero queremos salvar la nación. Yo creo que la vieja Europa no iba a fallar. Estoy absolutamente convencido. Pero claro, si uno lo que hace es todo lo contrario... Sí, porque han renunciado a ponerse en manos de esa troika. O sea, es decir, lo que vendieron a su electorado antes de las elecciones era que nosotros vamos a salvaguardar nuestro independentismo más allá de la troika, y ahora es difícil contarle a tu electorado, una vez que estás en el poder, que bueno, has renunciado, que vas a traer a la troika allí y que te vas a poner en manos de ella. Yo creo que es el motivo por el que han querido mantener las conversaciones europeas a un nivel de tú a tú con una Europa que no es igual, porque es a la que le debes 230.000 millones de euros. Bien, está pasando bastante desapercibido por la población. Dicen: claro, es que mientras no me llegue a mí, pero evidentemente uno coge los datos económicos de cualquier país de la Unión Europea, y estar creciendo al 3,5, como va a crecer a final de año España, es una cosa que es realmente tremenda. Y algunos dicen: bueno, no es mérito tanto nuestro como de Europa. Pero bueno, es que Francia va a crecer al 1, si llega, Inglaterra va a crecer al 2, Italia al 0,8. Es decir, algo se estará haciendo bien aquí,
o somos los españoles buenos. No, yo no creo tanto que son los gobiernos los que lo hacen. A mí me hace gracia cuando hablan los gobiernos, hemos creado no sé cuántos puestos de trabajo, sea del color que sea. Eso es una falacia, porque los puestos de trabajo los crean las empresas y las personas. Y todos tienen la tentación. Los gobiernos lo que tienen es que estorbar lo menos posible y dar facilidades. Bueno, llama la atención que eso no se destaque, porque yo estoy convencido que con ese crecimiento, si se mantiene hasta fin de año, los datos del empleo van a bajar drásticamente. Y yo también, pero somos de memoria frágil, porque hace 3 años, no más, es que yo recuerdo escuchar en la radio del coche cómo hora a hora nos iban cantando cuál era la prima de riesgo que tenía España, y parecía que estamos al borde, y de hecho quizá lo estuvimos, de una gran catarata que afortunadamente nunca llegó a ser, pero nos hemos olvidado de ello, y hoy empezamos a crecer, la gente nos pide que se crezca más o que se traduzca ya en el empleo, cuando sabemos que el empleo va siempre demorado en el tiempo con el crecimiento, pero somos de memoria frágil, y es una pena, porque hay cosas muy buenas que ha hecho este gobierno que actualmente está y que ya nos hemos olvidado de ellas. También es verdad que ha hecho cosas malas y hay que reconocerlas, pero las cosas en las que no se ha equivocado deberíamos de ponerlas más en valor. Ha hecho cosas buenas, no las ha sabido medir y no ha hecho algunas reformas que tenía que haber hecho para establecer el tema democrático. Entonces, reformas, aunque no tiene nada que ver con el programa de economía, como son listas abiertas, independencia del poder judicial y una segunda vuelta en las elecciones. Hubiera sido eso la cuadratura del círculo, es decir, quitarse poder un propio partido. Pero en fin, los partidos cuando llegan al poder todos se olvidan de estas cuestiones. Bueno, seguimos hablando de otro tema, y dado que está aquí el gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo, para hablar del mercado hipotecario español, de cómo está, y Santander, que es un modelo. ¿Cuántas viviendas llegan en cuántos años ya de creación? ¿5 años? Bueno, pues ya llevamos más de 1000 viviendas. ¿En 5 años? En 6 años. 6 años entregando viviendas. En Santander Capital solo, ¿eh? Sí, en Santander Capital. Yo creo que fue una medida que adoptó el Ayuntamiento en su momento muy acertada para ofrecer a santanderinos de clase media viviendas a un precio que no podrían en cualquier otro caso acceder en el mercado libre. Estamos ahí, estamos haciendo cada vez más, queremos seguir haciendo mucha vivienda social en Santander porque hay cabida para ella y estamos muy contentos de cómo están yendo las cosas. ¿Y qué sector poblacional es el que está utilizando estas viviendas para que nuestros televidentes se den cuenta? Sí, bueno, realmente lo primero que tengo que decir es que estamos actuando para un sector que está en el mercado laboral. Mucha gente nos dice, no, yo estoy desempleado. Es decir, las viviendas sociales que hace el Ayuntamiento por mediación de la Sociedad de Vivienda son diferentes y hay que diferenciarlas de las viviendas sociales que tienen stock el propio Ayuntamiento, que sí que están más encaminadas a personas que se mueven casi en la línea, me atrevería a decir, de la marginalidad social. Hablemos de los dos casos. En nuestro caso hacemos viviendas en el entorno de los 1000 euros el metro cuadrado y por tanto son para la clase media santanderina que no puede acceder a una vivienda del mercado libre que ronda una media de los 2000. Estamos poniendo en el mercado de Santander viviendas aproximadamente a la mitad del precio de lo que lo pone el mercado libre, que dicho sea de paso en los últimos 6 años ha estado desaparecido de la ciudad de Santander. Estamos hablando de los 120.000 euros. Efectivamente. Eso significa que ahora, con ese crecimiento del que has hablado antes del PIB español, yo confío en que el mercado libre en Santander vuelva a hacer vivienda libre, iba a decir privada, todas son privadas, pero vivienda libre para ese rango de población que quiere comprar una vivienda igual a 2.000, 2.500, 3.000 euros el metro cuadrado y que no es el mercado en el que nosotros nos movemos. Luego está ese gran stock de vivienda social que tiene el propio Ayuntamiento, que está dirigido por el concejal de servicios sociales, en este caso. Son del mismo tipo de vivienda, ¿no?, que el otro. No, es una vivienda que posee el Ayuntamiento históricamente ya desde hace mucho más tiempo y que tiene asignada a personas que por sus circunstancias socioeconómicas, como digo, moviéndose en el filo de la marginalidad casi económica y social, están gracias al Ayuntamiento viviendo en ese stock, que yo creo que son más de 200 o 250 viviendas que tiene repartidas aleatoriamente por toda la ciudad. Y aparte de eso, había una fórmula que se sacó hace 2 años ante la escasez de ventas, que fue el alquiler social. El alquiler con opción a compra. ¿Cómo va eso? Bueno, esa ha sido la gran estrella de los últimos 4 años. Realmente ahora acabamos de entregar la semana pasada, el alcalde ha entregado una promoción de este tipo de vivienda en la Albericia. En la Cabaduca de la Albericia hemos hecho ya 4 promociones. Hay quien recuerda cómo estaba aquello. Y más del 60%. ¿Cómo nos olvidamos de todo? Hemos transformado, lo que era aquello. lo podemos decir con mucho orgullo. Vivimos en unas
sociedad que lo positivo lo pierde rápido, se queda con lo negativo en el fatalismo, Sí. pero unas fotos de hace 6 años, Sí, de sí, aquello que yo creo que Estaban ustedes todavía venden mal su producto, Sí. se lo digo sinceramente, en el sentido Sí, lo sí, digo, lo he entendido. foto de hace 6 años, Foto con de- aquellas chabolas, aquella situación insalubre de la zona. Mire, yo les exhorto a eso y lo que es hoy. Yo creo que es un orgullo no para los políticos, para la ciudad, para que se va hacia adelante, para los ciudadanos de cualquier partido. Y es que en este país tenemos que aprender a compartir lo bueno. Parece que es que si lo hace uno ya es malo y si lo hace otro... Y yo es que veo un encorsamiento en los últimos años en este país, un retroceso democrático de no reconocer la verdad que a mí a veces me asusta, pero en fin, es Sí, un tema, nos ¿no? gusta decir o usar la expresión de que hemos creado un nuevo barrio en Santander donde no había prácticamente nada. Un nuevo barrio con más de 400 personas que están allí ahora conviviendo, gente muy joven, de una edad media realmente entre los 26 y los 29 años, que van a tener familia, que van a crecer y que van a transformar lo que es la Cavaduca, lo que es la Albericia en sí mismo. Y estamos muy orgullosos, la verdad es que todo el mérito no es nuestro, es de las personas que han optado a estar allí como inquilinos o como propietarios de vivienda. Y nada, les aplaudimos y les animamos a que sean lo más felices posible en sus nuevas casas. Pues José Antonio Gómez, es un placer hablar con él siempre porque lejos ya de su profesión, de su gran nivel como ingeniero de caminos, una de las carreras estrella, lógicamente es una persona de sentido común, una persona que lee mucho, que estudia mucho, que sabe la realidad y de la que debiera de salir más en televisión, porque yo creo que este país lo que está a falta es de personas formadas que den ideas positivas a la sociedad y no tanto, como dicen ahora los jóvenes, friki. Muchas gracias, José Antonio, por Pues estar nada, aquí con nosotros. A vosotros, inmerecido. Y a ustedes, pues les emplazamos la próxima semana. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es